Bienvenidos, bienvenidas a la Contramañanera. El gobierno del presidente López Obrador cada día muestra más su rostro autoritario e intolerante. La reunión que se llevaría a cabo el día de hoy con quienes encabezan el movimiento Sélvame del Tren fue cancelada. El pretexto que puso la presidencia, pues es simplemente dijo, algunos artistas no quieren asistir a Palacio Nacional. La realidad es que arbitrariamente cancelaron el diálogo que habían prometido con ambientalistas, con académicos, con expertos. Incluso había convocados buzos, artistas y activistas. El presidente no quiere salir de su palacio para ir al tramo 5, pero tampoco quiere recibirlos porque la verdad le duele. La verdad es que no hay estudios de impacto ambiental y no hay una consulta a los pueblos indígenas como lo manda la ley y los convenios internacionales. El gobierno de Morena es el rey antimidas, porque todo lo que toca lo destruyen. Destruyen los cenotes, la flora, la fauna y hasta el color del mar. El presidente, la verdad es que no muestra entendimiento. Un día convoca a los ambientalistas, al otro día los desinvita y al siguiente los insulta. Este es el crudo ejemplo de su gobierno. Da bandazos, no respeta la ley y miente. Así es la 4T. No cumple con lo que promete. Por ejemplo, prometieron pacificar al país y la violencia contra las mujeres está desbordada. Los datos publicados hoy, el día de hoy, por el Secretariado Ejecutivo, demuestran que entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día. Más de 600 mujeres denuncian violencia doméstica cada día. Sin embargo, desde el micrófono presidencial, pues este gobierno tiene tiempo para hablar de las campañas, de los republicanos, de los demócratas, de los conservadores, de Loret de Mola, de Eugenio Derbez, pero nada, no dice nada de las mujeres asesinadas en este país. En el gobierno de López Obrador han sido asesinadas 12,588 mujeres, el dato actualizado al día de hoy. 7,915 han desaparecido. Más de 10,000 han sido víctimas de extorsión. 926 han sido secuestradas y 1,529 han sido víctimas de trata. Las denuncias por violencia de género se han incrementado en un 30% y la violencia intrafamiliar ha crecido un 20% solo entre 2019 y 2021. La violencia no para. Es más, la violencia empeora día con día y los recursos que el gobierno destina a proteger a las mujeres son una miseria. Hay 3 programas federales, digamos, los grandes, los hegemónicos para la atención a las mujeres en situación de violencia. Sumando el presupuesto de estos 3 programas federales, no alcanza ni el 0,1%. Lo que se ha destinado de este presupuesto para este año en estos 3 programas de atención a las mujeres es el 0,014% del total del presupuesto. Queda claro que las mujeres no son la prioridad de este gobierno. A esto se le suma el caso de los refugios, de los recursos que no se entregan a tiempo y se ponen en riesgo la vida de mujeres que acuden a estos centros huyendo de la violencia, en la mayoría de ellas, violencia que sufren adentro de su propia casa. El desinterés del gobierno federal está cobrando la vida de las mujeres en México y la estrategia debe de cambiar. Hoy es necesario reconocer que la estrategia debe de cambiar. Los abrazos no protegen ni previenen la violencia de género. Las mujeres son violentadas de forma desproporcionada en las calles, en las escuelas, en las oficinas, en el transporte público, en su casa. Lamentablemente, ningún lugar es seguro. El gobierno ha incumplido con su obligación.
no hay una inversión en materia de seguridad, se carece de políticas públicas concretas y claras y evidentemente hay una impunidad que lacera. Es tiempo de que el gobierno escuche al pueblo de México, escuche a las víctimas, escuche a las organizaciones. Es momento de que se ponga un alto a la violencia y se castigue a los culpables. Ojalá el gobierno de López Obrador deje de poner pretextos para todo y se ponga a dar resultados. Muchas gracias, Sergio. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Empezamos con Gerardo Zedillo, quien le pregunta, ¿qué opinan las y los senadores del PAN de las declaraciones de Ignacio Mier, quien llama al fusilamiento pacífico de los legisladores de oposición que votan en contra de las iniciativas del presidente? Bueno, sin duda, este mensaje del coordinador del partido oficial. Estamos hablando del coordinador de los diputados de Morena. Este mensaje es un mensaje miserable. Es un discurso de odio. Y evidentemente responsabilizamos al coordinador de los diputados de Morena por las agresiones que sufran los legisladores de oposición. Gracias, senadora. Víctor Mayén le pregunta, ¿el PAN está abierto a la negociación con Morena o será un no rotundo a las reformas constitucionales en materia electoral y de la Guardia Nacional? Bueno, en estricto sentido, la verdad es que no conocemos el documento de manera concreta, no ha llegado aún una iniciativa formal, pero pues desde aquí, hoy lo volvemos a refrendar, no vamos a aprobar nada que dañe a los mexicanos. No vamos a aprobar nada que destruya las instituciones democráticas en este país. Gracias, senadora. Gerardo Segura le manda dos preguntas. La primera dice, hoy se reafirma que López Obrador ha sido servidor fiel de Donald Trump, poniendo en entredicho nuestra soberanía. ¿Qué opina usted? A ver, primero que nada, qué lamentable que la Guardia Nacional no se utilice para proteger a los mexicanos y a su seguridad, porque esa es la prioridad de los mexicanos, su seguridad. Y si para el gobierno mexicano esta Guardia Nacional no estuvo pues, construida desde la ley y después ya en la ejecución no estuvo para salvaguardar la vida y la integridad de los mexicanos, eso es muy lamentable. Qué terrible también que, pues que a los ojos del expresidente de Estados Unidos, doblar, ¿no? Esas fueron sus palabras, doblar al gobierno mexicano le fue tan fácil. Me parece que es necesario, es indispensable que se clarifique cuáles fueron los acuerdos que tuvo el gobierno mexicano con el gobierno del expresidente Trump para que podamos saber quién está diciendo la verdad y evidentemente sobre cuáles acuerdos, sobre qué decisiones trabajaron para que el pueblo de México sepa si alguno de ellos está mintiendo y sepa cuáles fueron pues, los diálogos y los acuerdos entre ambos países. Gracias, senadora. También le pregunta Gerardo Segura, Mario Delgado debe rendir cuentas de su participación en el desfalco a la línea 12 del metro que colapsó y hubo varias personas fallecidas. ¿Y qué opina de que incurre en ilegalidades que pudieran ser criminales al impulsar una campaña de linchamiento en contra de legisladores de oposición? Me parece que pues es un despropósito, yo diría, es una falta pues de autoconocimiento. El propio Mario Delgado ha sido oposición, el propio Mario Delgado ha sido parte de una minoría legislativa y él sabe que todos los legisladores tienen derecho a votar de manera congruente conforme a su ideología, a los principios del partido y sobre todo a defender a los mexicanos, que eso fue lo que hicieron los diputados y las diputadas de oposición una vez que no aprobaron la ley Bartlett.
Lo que está haciendo el presidente de Morena, pues es lamentable, incluso para su propia historia como opositor en este país. Algún día regresarán a la oposición. Quienes hoy están en el poder algún día regresarán a la oposición y sabrán que se han equivocado, que esta campaña en contra de la oposición es lo peor que pudieron haber hecho como demócratas, porque evidentemente no lo son. Ya casi se cumple un año de la tragedia de la línea 12 en mayo. El 3 de mayo estaremos ya a un año de esa lamentable tragedia y lamentablemente no hay responsables. La jefa de gobierno ha sido pues, una regenta en esta ciudad y no está dando de respuesta a los mexicanos y a las víctimas que exigen justicia. A casi un año de la tragedia de la línea 12, lo único que vemos es politiquería de uno de los responsables, como es Mario Delgado. Gracias, senadora. Le pregunta Magali Juárez. Dice, así como el caso de Devani Escobar en Nuevo León, el problema de las jóvenes desaparecidas en el país sigue sin ser atendido. Estados como Morelos y Zacatecas encabezan la tasa de mujeres desaparecidas y el gobierno federal no ha replanteado la estrategia. Además, en el Congreso están pendientes varias iniciativas. ¿Qué se debe hacer para responder a este problema? Sí, bueno, el caso de Nuevo León, el caso de Devani es yo diría, es uno de los 10, 11 casos que diarios se viven en nuestro país. Según el propio gobierno, hay casi 8,000 desaparecidas solo en este gobierno, solo mujeres, solo en el gobierno de López Obrador. Evidentemente se deben fortalecer las comisiones de búsqueda. Es claro que se debe de dotar de presupuesto. Es evidente que debe de haber presupuesto para los refugios, para cuando una mujer se encuentre en alguna situación de riesgo. Es necesario que se replantee la estrategia de seguridad en este país, porque hoy las mujeres están siendo asesinadas y no hay una sola palabra del jefe del Ejecutivo sobre este tema. Gracias, senadora. Finalmente, de lo que tenemos registrado, Silvia Arellano le pregunta, ¿cuál es su opinión de las declaraciones de Emilio Lozoya, quien acusa al expresidente Enrique Peña de ordenar personalmente pago a Ricardo Anaya por reforma energética? El exdirector de Pemex señala que Peña consideraba a Ricardo Anaya un aliado natural porque le encantaba el dinero. Literal, lo estoy citando entrecomillado. Bueno, a ver, me parece que lamentablemente el señor Emilio Lozoya, que es un corrupto confeso, va a hacer lo que sea para adherirse a estos criterios de oportunidad que establece la ley. Pero a mí me parece que ya es necesario, después de todo lo que ha dicho, de todas las mentiras que ha dicho, de todas las aseveraciones que ha dicho y que nada ha podido probar, nada, pues me parece que ya es pertinente hacerle un estudio para saber si está bien de sus facultades mentales. Lo que dice de manera sistemática es una mentira. El señor Lozoya es un corrupto. Y qué lamentable que todo lo que dice no se ha podido probar. Es evidente, pues, que va a mentir y va a hacer lo que sea para no estar en la cárcel cuando debiera de estarlo porque es un corrupto. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. No sé si alguno de los compañeros que se encuentra conectado quisiera tomar la palabra. Bueno, de no ser así, senadora, daríamos por terminada la conferencia, agradeciéndole a los compañeras y compañeros de La Fuente. Les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Sergio, como todos los lunes haciendo aquí la Contramañanera. Un abrazo, que tengan la mejor de las semanas.